Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. En esta semana número 9 ya del segundo trimestre vamos a empezar con un nuevo tema, como son los antónimos. Parte 1 porque lo estoy dividiendo el tema acerca de los antónimos en dos partes. Entonces, para empezar a hablar de los antónimos, vamos a tener primero analizar su etimología. Es decir, vamos a ver de dónde proviene. Desde la etimología vamos a observar que proviene de dos voces griegas, que es an, que significa opuesto, contrario, más onoma, que significa a nombre. Entonces, con an más onoma nos da como resultado la palabra antónimo, que en conclusión, desde la etimología, observamos que es de nombres opuestos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la antonimia, vamos a hablar de nombres opuestos. Entonces, observemos lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española en su definición. Nos dice lo siguiente: según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el RAE, dicho de una palabra que respecto de otra expresa una idea opuesta o contraria, como virtud y vicio, claro y oscuro, o antes y después. Es decir, es la palabra totalmente opuesta a la que nosotros nos encontremos. Veamos los ejemplos. Tengo, por ejemplo, la palabra mundo, que significa limpio, y palabras opuestas a limpio tenemos infausto, que significa el que trae desgracia, causa tristeza, dolor, infinito. Tenemos la palabra azuzar, que significa incitar, atacar. Entonces, ya sabemos de que mundo significa limpio, es un adjetivo. Vamos a ver qué palabras opuestas tiene mundo, que ya sabemos que significa limpio. Entonces tenemos asucio, manchado, inmaculado, ¿cierto? Inmaculado, o sea que es todo lo contrario a limpio. Infausto, les había dicho que significa que trae desgracia, que causa tristeza, dolor, sufrimiento. Entonces, palabras contrarias a infausto, que nos causa desgracia, dolor, sufrimiento, tenemos, por ejemplo, dichoso, feliz y alegre. Alegre. Azuzar, ya les había dicho que significa incitar, atacar. Tenemos pues como palabras contrarias aplacar, mermar y calmar. Y si nosotros nos damos cuenta, mundo, infausto son adjetivos. Y estas palabras que son contrarias a lo que significa, también son adjetivos. Adjetivos. Y si nosotros observamos que azuzar es un infinitivo, y por eso también que las contrarias son infinitivos como aplacar, mermar y calmar, que son infinitivos o verboides también conocidos, y que justamente ambas pertenecen a la primera conjugación. Entonces, también aquí ya nos vamos a ir dando cuenta de que cuando nosotros hablemos de antonimia, las palabras que tenemos que dar como respuesta o como antónimos tienen que guardar también esta categoría gramatical que tengan. Continuemos. Veamos ahora los objetivos de la antonimia. Así como cuando nosotros veíamos los sinónimos y teníamos unos objetivos, con la antonimia justamente también tenemos objetivos. El primer objetivo de la antonimia nos dice desarrollar la capacidad de abstracción, ¿cierto? Nos va a permitir esto, abstraer. El segundo objetivo nos dice lograr mayor precisión en el manejo de las palabras. En el manejo de las palabras cada vez nos va a ir enriqueciendo nuestro vocabulario. El objetivo número 3, disponer la mente para el estudio, ¿cierto? Siempre hay que estar atentos. Y como objetivo punto número 4 nos dice conocer una variedad más amplia de palabras que podemos utilizar a diario. Es decir, gracias a la antonimia, al igual que la sinonimia, nos va a tener una gran fluidez
al momento de comunicarnos, ya que no solamente vamos a utilizar palabras repetitivas para comunicarnos, cada vez vamos a tener un léxico más surtido, en la que nosotros vamos a tener un sinnúmero de palabras que podemos utilizar para que no tengamos palabras muletillas. Es decir, cuando hablamos de palabras muletillas, son palabras repetitivas, que siempre lo decimos con frecuencia. Y eso ya suena a muletillas, a que puedes reemplazarlas por sinónimos en algunos momentos o antónimos en otros casos. Entonces, estos son los objetivos que tiene la sinonimia y en el caso de esta semana, la antonimia. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que son los criterios de solución. Vamos a ver cuáles son estos criterios que nosotros debemos de tener en cuenta para desarrollar sin problema alguno, los ejercicios de antónimos. Entonces, analicemos el primer criterio. Nos dice que dos o más palabras solo pueden ser antónimos si pertenecen a la misma categoría gramatical. Escuchemos muy bien aquí. Nos dice dos o más palabras solo pueden ser antónimos si pertenecen a la misma categoría gramatical. Es decir, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos. Así es. Entonces, si a nosotros nos dan como premisa o como palabra base, lo observamos bien. Y si vemos que es un sustantivo, pues cuando al momento que nosotros vamos a dar como respuesta, también tiene que ser un sustantivo. O si es de que observo de que es un verbo, yo también tengo que responder con un verbo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de observar cada vez que trabajemos estos ejercicios. Porque muchas veces nosotros podemos caer en el error y ponerse nerviosos y en el momento dice se nublaron. Se nublaron y dicen, pucha, no sé, me olvidé y no sé cuál es la palabra. Pero este es el secreto, pues, ver cuál es la categoría gramatical que posee la palabra, la premisa o la palabra modelo para nosotros poder dar una respuesta. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo la premisa o palabra modelo que me dan quimérico. Y como alternativas me dan patente, noble, real, físico y palpable. Estas son las alternativas que me dan. Pero para nosotros saber cuál es el antónimo de quimérico, primero debemos de saber cuál es su significado de quimérico, porque si no, no va a haber manera alguna en que nosotros podamos dar una respuesta. Entonces, quimérico nos dice lo siguiente. Quimérico nos dice que es algo irreal, solamente existe en la imaginación. Esto es algo irreal, iluso, que solamente existe en la imaginación. Entonces, con saber esto, que es algo irreal, iluso, que existe en nuestra imaginación, ¿cuál será de las alternativas la respuesta? Palpable, lo que yo puedo tocar. Físico, lo que puedo observar. Noble, no tiene nada que ver en absoluto. Patente tampoco. Entonces lo que observamos aquí, ¿cuál será la alternativa correcta para quimérico? Es real, ¿cierto? Es real. Para quimérico algo que es irreal, solamente existe en la imaginación. Entonces lo contrario de quimérico es real. Continuemos con el segundo criterio que nos dice que los términos deben compartir los mismos accidentes gramaticales. Es decir, cuando hablamos de que deben de compartir los mismos accidentes gramaticales, nos estamos refiriendo a que deben de estar en la misma conjugación,
tiempo, persona, número y género. Es decir, si están en género masculino, tienen que tener el mismo género masculino. Si están en femenino, femenino. Si están en pretérito, presente, futuro, igual. Si están en singular, si están primera, segunda, tercera persona, en la que nos presenten mayormente los verbos. Entonces, observemos los siguientes ejemplos. Tengo presto, tengo holgazanería como alternativa, tengo lerdas, tengo lento, tengo ociosa y como última alternativa, haraganes. Entonces, igual, tenemos nosotros que ver qué accidentes gramaticales tiene presto, que es la premisa palabra modelo. Entonces, presto, ¿cierto? Es un adjetivo, que no es sigiloso. Entonces ya sabemos que es un adjetivo, presto, que está en género masculino, que está en primera persona. Entonces lo que nosotros tenemos que observar en las alternativas, tenemos que ver que también que sea un adjetivo, que esté en género masculino, que esté en primera persona y en número singular, por supuesto. Entonces, holgazanería, de ninguna manera. Lerdas, tampoco. Ociosa está en femenino. Hogareñas, tampoco. Entonces, como nos damos cuenta, lento es el que tiene los mismos accidentes gramaticales que prestos. Entonces, sin lugar a duda, la alternativa correcta para presto en antónimo es lento. Sigamos el siguiente ejemplo. Ahora tengo salir. Y como alternativas tenemos retorno, llegada, invadido, llegar y partida. Entonces, si nosotros observamos la premisa que nos dan, que es la palabra salir, vemos de que en la palabra salir estamos frente a un verboide. Hay que recordar que los verboides son palabras que presentan verbos, pero no son verbos porque no presentan accidentes gramaticales. Es decir, no me presentan número, no me presentan tiempo, no me presentan modo, aspecto, ni nada, ni ninguna conjugación ni accidente gramatical que suelen tener los verbos. Es un verbo no conjugado. Dentro de los verboides, nosotros tenemos a los infinitivos, a los participios y a los gerundios. Los infinitivos son los conocidos también como verbos modelos porque son aquellos verbos que están en su estado natural o en su estado primitivo, es decir, no han sido conjugados. Y salir es un infinitivo que pertenece a la tercera conjugación por la terminación ir. Entonces vamos a observar cuál de nuestras alternativas sea un infinitivo. Retorno, no lo es de ninguna manera. Llegada, no lo es. Invadido, llegar y partida. Si nosotros observamos retorno, no lo puedo ser porque retorno no es un verboide. Llegada, invadido, partida y llegar sí son verboides. Tenemos 4 verboides ahí. Pero está muy fácil de reconocer. Porque les decía de que dentro de los verboides tenemos a los infinitivos, a los participios y a los gerundios. Entonces, los infinitivos son los verbos modelos que están en su estado natural o en su estado primitivo, que tienen la terminación AR para la primera conjugación, la terminación ER para la segunda y la terminación IR para la tercera. Luego tengo a los gerundios y a los participios, ¿cierto? Los participios que terminan en ando, en participios ado, ido, tos, ocho, y los gerundios ando, yendo y yendo. Por lo tanto, llegada, invadido y partida son verboides, pero son participios. Por lo tanto, quedan descartados porque mi premisa es un infinitivo y llegar es un infinitivo. Por lo tanto, el antónimo de salir es llegar. Luego tenemos la siguiente
premisa, que es lealtad, y como alternativas tengo engaño, deshonesta, infiel, adúlteros y desleal. Entonces, veamos, lealtad, ¿cierto? Tenemos a ver lealtad, ya sabemos lo que es lealtad, que hay que ser fiel, ¿cierto? No es infiel. En este caso, porque infiel aquí estamos dando nosotros, si observamos, una cualidad, pero acá estamos dando el nombre de esta cualidad. Y en infiel ya estamos marcando ya como un adjetivo ya justamente calificativo. Entonces, no es engaño de ninguna... A ver, tenemos a engaño, tenemos a deshonesta, que tampoco es porque ya estamos como adjetivo, infiel tampoco, adúlteros no es porque no corresponde en número, y desleal tampoco de ninguna manera. Por lo tanto, la alternativa correcta ahí es engaño, ¿cierto? Engaño. Continuamos. Luego tenemos el siguiente criterio que nos dice que las palabras deben corresponder a la misma lengua y al mismo nivel. ¿Cómo es así esto? Es decir, si hablamos de un nivel de la lengua culta, de la lengua coloquial o de la lengua vulgar, si nos dan unas palabras en este nivel, tiene que corresponder también en el mismo nivel como respuesta. Por ejemplo, tenemos honrado. Y como alternativas tengo choro, ladrón, apretón, choricua y faite. Si nos damos cuenta, honrado está en una lengua culta, choro en una lengua vulgar, apretón igual, choricua también y faite también. Y quien está en una lengua, ¿cierto?, culta es ladrón. Por lo tanto, aquí en honrado su antónimo es ladrón. Luego tenemos la siguiente que nos dice: si existe como alternativa posible un antónimo relativo y un antónimo absoluto, se debe de elegir como respuesta al vocablo más opuesto, es decir, al antónimo absoluto. Veamos el ejemplo. Tengo perverso como premisa y como alternativas me dan bondad, magnánimo, bueno, generosidad y atenta. Entonces, perverso ya sabemos de que es un adjetivo que no significa maldad. Y tengo ahora bondad, ¿cierto? Magnánimo, bueno, generosidad y atenta. Entonces acá tenemos bondad, generosidad y bueno. Nosotros podríamos decir perverso, ¿cierto? Es una persona malvada, pero ¿podría ser bondad y generosidad? La respuesta es no, porque en perverso es un adjetivo y bondad y generosidad son sustantivos, por lo tanto no podría ser la respuesta. Pero decimos, pero tenemos bueno, sí, podemos tener bueno, pero acabamos de observar estos criterios de solución que nos dice que si tenemos a un antónimo relativo, ¿cierto?, y a un antónimo absoluto, debemos de dar como respuesta o elegir como respuesta el vocablo opuesto, es decir, al antónimo absoluto, porque tengo la palabra, el adjetivo magnánimo, que es grandeza de espíritu, es decir, está en superlativo. Por lo tanto, en este criterio y solución, el antónimo de perverso es magnánimo. Ahora veamos los métodos de solución de antónimos. Entonces, para desarrollar correctamente este tipo de ejercicios, debemos de seguir los siguientes pasos. 1. Definir con sumo cuidado y precisión el significado de la premisa o palabra base, ¿cierto? Con sumo cuidado y precisión el significado, es decir, tenemos que saber qué significa para poder desarrollar. 2. Idear 2 o 3 términos con significado opuestos, es decir, hay que ver cuáles son las posibles soluciones. 3. Elegir entre las alternativas aquella que mejor se oponga a la premisa y sobre todo que pertenezca a la misma categoría gramatical que sea la más opuesta, como lo acabamos de observar hace unos instantes.